Bendito Señor, te damos muchas gracias porque estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu, que tú guíes a Miguel y que recibamos las enseñanzas que necesitamos, Padre. Eh, Guárdanos, siempre nos ponemos en tus manos y te pedimos por toda nuestra familia, de cada uno de los que estamos aquí representados, porque te puedan conocer. Guía toda esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, pues como estábamos viendo este estudio de cómo ser un creyente victorioso, o qué se necesita para ser un creyente victorioso, recuerden que nuestra enseñanza la basamos en Tesalonicenses. Y la parte que vimos última estábamos viendo el versículo 23 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Voy a volver a leerlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vez pasada nos quedamos en el Dios de paz os santifique por completo. Y bueno, solo como un comentario, recuerden que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la- ¿por qué viene la paz de Dios? Solo para tomar la continuidad de lo que estábamos viendo, ¿por qué viene la paz de Dios? Precisamente por armonizar nuestra vida y creer en su carácter y en su fidelidad. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Su paciencia, su misericordia. Cuando nosotros creemos en el carácter de Dios, en sus atributos, y conformamos nuestra vida a lo que Él nos dice, viene la paz. Entonces, esa paz no es algo que pueda producir el ser humano sin Dios. Es el resultado de creer en sus promesas y de vivir en armonía con Él. Por lo que si vivimos en armonía con Él, esto es, creyendo sus mandamientos y obedeciéndolos, vamos a tener paz, no importa qué circunstancias estemos viviendo. También otro aspecto de la paz es que cuando nosotros nos estamos desviando del camino de Dios, a veces no lo percibimos, a veces no nos damos cuenta, pero inmediatamente perdemos la paz. Es muy común que digamos: es que no tengo paz en esto, o no tengo paz en lo otro. Una vez nosotros íbamos a llevar a cabo algo y no tenía yo paz, no tenía yo paz. Y mi esposa me dice: no tengo paz. Digo: yo tampoco, no lo hacemos. Entonces, a veces Dios nos guía de esta manera. Y entonces hacer la voluntad de Dios te lleva a la paz. La paz te lleva a la seguridad, y la seguridad te lleva a la confianza de lo que Él dice, que lo que Él dice lo va a cumplir. Entonces es muy importante creer en el Dios de paz. Ahora, si ustedes observan, la palabra paz nos lleva a la santificación. Y la parte que vamos a empezar a ver hoy es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y al hablar de todo hace referencia o recalca a la frase completo. O sea, Dios, recuerden ustedes, no hace las cosas a medias. Él todo lo hace perfecto. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad? Tan solo viendo la creación y viendo el universo. Aunque la creación está sujeta a maldición, la creación no da un paso, no hace nada que Dios no permita. Ya sea, por ejemplo, un aguacero, o una erupción de un volcán, o las estrellas, ¿no? Que dice la Biblia que a cada una conoce por su nombre. Todo este tipo de situación nos da idea del entendimiento infinito de Dios. Entonces, cuando Dios dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando de que Él va a trabajar en nuestra vida en forma global. Por eso es que para nosotros
la entrega no debe ser superficial o parcial. A lo mejor tú como creyente, y digo, actuando un poco egoístamente, dices, voy a obedecer de Dios o de lo que Dios revela, lo que me conviene y voy a desechar lo que no me conviene. Y cuando tú haces esto, ya estás viviendo en una falsa doctrina. Recuerden que Jesús decía, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nunca Dios va a ser un Dios de términos medios. Por eso es que no nos podemos medio entregar. O estamos entregados o no estamos entregados. O le creemos o no le creemos. No podemos decir medio le creo. Entonces tenemos que ver que en nuestra relación con Dios todo es absoluto. Si Él nos pide obediencia, la obediencia es absoluta. Y precisamente aquí Pablo empieza a disertar y motivo de las filosofías griegas que se mezclaron junto con tradiciones judías al principio del cristianismo, que el cuerpo era malo, el espíritu bueno, pero como Dios ya me perdonó, entonces yo voy a pecar y hacer lo que quiera y no voy a tener culpa. Y muchas de estas filosofías se introdujeron. Entonces, lo que Pablo empieza a tratar a través de todo vuestro ser espiritual y cuerpo es que no hay una división. O sea, hay una división, pero él habla de una entidad, ¿sí? Dios no divide la parte inmaterial en la parte espiritual. O sea, el ser humano es una sustancia completa. Si bien es cierto que la Escritura dice que cuando nos convertimos nuestro viejo hombre fue crucificado, nosotros seguimos teniendo, estando en este mundo y tenemos un cuerpo, una mente que Dios nos puso y Dios nos dio al ser regenerados la mente de Cristo, etcétera. Entonces vamos ahorita a través de algunos pasajes, tan solo afirmar esta verdad de que no hay una división. Por ejemplo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el punto es el alma y el espíritu, ¿sí? O sea, aquí se está tratando como una unidad. Penetra hasta lo más profundo del ser. Es intercambiable a lo largo de las escrituras. Algunas veces se va a hablar de alma, a otras veces se va a hablar de cuerpo, a otras veces se va a hablar de espíritu, pero nosotros tenemos que tener en mente que siempre es una unidad. Por ejemplo, Hebreos 6:19, la cual tenemos como una y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, aquí está solo mencionando el alma, pero está hablando de las promesas de Dios o del destino nuestro, y esa es nuestra esperanza, pero de todo nuestro ser, por ejemplo. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ven ustedes? Podríamos decir que el alma es inmaterial y el cuerpo es material, pero en realidad el alma es el que une el cuerpo y el espíritu, pero es una unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Pues en espíritu se va al cielo. Quizás su alma, que es lo que representa su ser, vaya al cielo, pero el cuerpo se queda aquí en la tierra. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, igual, no es solo una parte de nuestro ser lo que se está enfatizando, sino todo nuestro cuerpo. Segunda de Pedro 2:8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿De quién habla?
de Job, ¿ven ustedes? Perdón, de Lot. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Lot, aunque escogió irse a Sodoma, etcétera, el hecho de ver toda la maldad se afligía, pero no estaba afligido todo su ser, aunque aquí se menciona solo el alma. Entonces, no puede haber una división. Más bien se mencionan como textos que se utilizan, que utilizan sinónimos múltiples para subrayar la importancia de lo que se dice, como hablando de todo el ser, por ejemplo. Eh, en- Vamos a ver lo que significa amar a Dios y vamos a repetir los pasajes de tres pasajes del Nuevo Testamento y el de Deuteronomio, que es cuando se da el mandamiento. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Aquí está mencionando corazón, alma y las fuerzas. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Él está hablando de la mente, aunque prácticamente es el mismo mandamiento, Él ya aumenta la mente. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Aquí Marcos todavía añade toda la fuerza. Entonces ya son cuatro. Lucas 10:27. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? O sea, todos estos pasajes prácticamente dicen lo mismo. Algunos aumentan tus fuerzas, algunos tu mente. Al final Lucas dice, y a tu prójimo, pero está hablando de una unidad, o sea, de la persona. Entonces Pablo creía o sea, no creía en esta división del ser humano como muchos decían en tres partes, sino para él solo eran dos partes, la parte material y la parte inmaterial. ¿Cuál es la parte material? Pues nuestro cuerpo físico. ¿Cuál es la parte inmaterial? El alma y el espíritu. Entonces, cuando decir espíritu, alma y cuerpo, no se refiere a diferentes partes de la persona, sino a la persona por completo. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan del cuerpo y del espíritu. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí pareciera ser que hay una división, pero no, está hablando del ser humano. Primera de Corintios 5, del 3 al 5. Ciertamente, como yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces aquí Pablo usa el mismo, usa el cuerpo y usa el espíritu. Y aunque dice, yo estoy ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, está hablando de todo lo enseñado y toda la intención de la parte de la iglesia, por ejemplo. Un ejemplo actual. Nosotros estamos aquí a través del Zoom, todos estamos viendo el estudio, estamos escuchando lo que se enseña, pero en un sentido no estamos presentes en la misma enseñanza, pero sí estamos presentes en espíritu, en voluntad, aunque no físicamente. Pero eso no nos quita lo que somos, ¿ven ustedes? Bien. 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí el énfasis está tanto en cuerpo como en espíritu. O sea, no está hablando de que la casada tiene dos partes, sino que es una situación integral.
Primera de Corintios 12:11. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, aquí las hace uno, toda la unidad. Del mismo Espíritu habla del Espíritu Santo. ¿Por qué repetir todos estos pasajes? Para que nos quede claro de que no hay una división. Recuerden ustedes que la doctrina precisamente es tener el fundamento de las verdades que son innegociables y tienen que estar bien arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso se hace el énfasis de muchos versículos que hablan de lo mismo. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? O sea, está hablando, reitero, de la unidad. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Por ejemplo, aquí en Gálatas no habla del cuerpo, pero porque habla de que sea con vuestro espíritu, no quiere decir que está quitando el cuerpo, está hablando de una unidad. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo obviamente no estaba presente cuando escribió la carta, ¿verdad? Pero está hablando de que él está hablando de una unidad que está en apoyo a los creyentes de Colosenses o de Colosas, mejor dicho. ¿Ven ustedes? Segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces muchas personas podrían decir, ya ves, porque va a estar con tu espíritu, entonces no está con la carne. Y cuando entra el espíritu en nosotros, entra en todo nuestro ser. ¿Ven ustedes? Entonces, Pablo usa esa expresión de que Dios está involucrado en cada aspecto de la vida del creyente. Esta es la enseñanza importante. Está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. No hay separación. Dios no trabaja solo espiritualmente y nuestro cuerpo se va deteriorando. Para Dios somos una unidad. Y aunque tenemos, como hemos venido estudiando en la espiral ascendente y descendente, tenemos toda el rezago de nuestra antigua manera de vivir o de la influencia del viejo hombre que ya fue crucificado. Dios ve todo como una unidad. Y así como en Hebreos 4:12, que la palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, escudriña todo lo que es el creyente para sacar a flote como una unidad todas las cosas que están mal para ayudarlo a corregir por medio de los principios de la palabra. Entonces, nosotros no podemos separar la vida espiritual de lo que realmente, del resto de lo que somos, o sea, de la unidad. Y no podemos obedecer a Dios, como decía yo al principio del estudio, solo en algún sentido, o en una parte, o en algún sentido místico. Y vivir, por ejemplo, para Él solo un día de la semana. Debe ser todo el tiempo. Ayer estaba yo viendo una disertación sobre la cuestión de por qué los creyentes de las iglesias festejan el domingo y qué pasó con el sábado, que en realidad demuestran con las escrituras que nunca se habló del domingo, que fue Constantino quien cambió. ¿Ven ustedes? Sin embargo, hay otras explicaciones que dan la razón de por qué. Pero, ¿qué es lo importante? Siguiendo el punto o el principio de este pasaje, que cada día de nuestra vida estemos consagrados a Dios, todo el tiempo. Dios dio todo y demanda todo. No podemos estar parcialmente entregados. Entonces todo el trabajo de Dios es en todo nuestro ser. Y Cristo debe controlar todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro cuerpo, ¿sí? Cada día, no solo una parte. Que nosotros
nos salgamos de este concepto global, ya nos lleva a vivir una vida religiosa como vivían los fariseos. Y como nosotros podemos ver en la actualidad que hay muchos religiosos que no son salvos realmente, que no disciernen correctamente las escrituras. ¿Ven ustedes? Y entonces continuemos ahora con este pasaje, la última parte. Lo voy a volver a leer todo para tan solo estar ubicados. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí por completo. ¿Ven ustedes? Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea hallado irreprensible. Y esta última frase que es la importante, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? O sea, recuerden ustedes que Dios está preparando a su iglesia para desposarla como una virgen pura y santa. La iglesia va a ir vestida con una vestidura blanca, resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. Entonces, todo el objetivo, aparte de servir a Dios mientras estemos en este mundo, y que es parte de nuestra preparación, la preparación es para la venida del Señor Jesucristo. Por eso anhelamos todos los creyentes ese tiempo en que va a venir a desposar a su iglesia. Y aunque Él tardara, o sea, pronto solo Él lo sabe, tenemos que estar con nuestra mente en ese día, porque Dios ahí es donde ya nos transformará por completo, ya no habrá más ninguna influencia de los rezagos de nuestra antigua naturaleza, que es lo que la Biblia llama la carne, que ya lo tenemos bien claro. Ya solo estaremos con una mente para Dios. Si se sembró en debilidad, se cosecha en poder. Si debilidad fuimos fieles, le obedecimos. Imagínense ustedes ya restaurados completamente. Será imposible que caigamos. Por eso Dios nos hace como sus hijos. Pero ahorita vamos a ver algunos aspectos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en toda esta enseñanza, ya es la cuarta mención que se hace de la venida de Cristo. Y obviamente se refiere al rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como muchas otras referencias anteriores. Vamos a ver algunas. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona en que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí obviamente está hablando del arrebatamiento. Ahora, observemos un poco este pasaje. O sea, ¿de qué se estaba gloriando Pablo? De que había sido fiel al transmitir las enseñanzas, a pesar de experimentar persecución, cárceles, azotes, naufragios, perdió prácticamente a su familia, perdió su posición como judío, todo lo perdió, pero ¿cuál fue su esperanza? Todas las personas que a través de su ministerio vinieron a Cristo. ¿Ven ustedes? En su venida. Por eso para nosotros, quizá cuando experimentemos tiempos difíciles, tenemos que poner los ojos en las cosas que vendrán, que serán para siempre, porque Dios nos hizo ya para siempre en nuestra relación con Él como sus hijos. Ahorita todavía estamos bajo tutores y cuidadores. Sí, por eso hay maestros, pastores, etcétera. Pero cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una relación directa con Él para siempre. Nuestra mente se le quitarán todos los estorbos, todas las cadenas que pueden impedirnos creer, serán liberadas. Y aunque nuestra comprensión de Dios nunca va a ser total porque Dios es infinito, sino que estaremos aprendiendo de Él para siempre, por los siglos de los siglos, y nunca se terminará. El hecho de que nuestra mente ya sea liberada, sin la opresión de la carne y sin la opresión de la duda, y veamos ya al Señor Jesucristo va a ser algo maravilloso, además y sobre todo de su presencia.
Pero ahorita al último vamos a hablar un poco de su presencia. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios Padre, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Un día después de que venga el rapto, después de que celebremos las bodas del Cordero, después de que venga el juicio de las obras del creyente, donde solo va a prevalecer entre recompensas, coronas, etcétera, lo que hicimos por amor a Cristo y por fe, y todo lo que hicimos con intereses equivocados y todo se va a quemar, pero vamos a regresar con Cristo a reinar sobre la tierra. Si ya esta parte de 1 Corintios 13:15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, va a ser hermoso ya estar para siempre con el Señor. Pero ahorita juega un papel importantísimo la fe y creer. O sea, trabajar para el reino del Señor es lo más sublime e importante que tenemos que hacer. Pero un día Él vendrá por nosotros y tenemos que estar preparados. Y Dios no miente. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Ese es ya el siguiente pasaje. Fiel es el que os llama. Si una de los atributos de Dios es la fidelidad, si Él se compromete en algo, lo va a cumplir. Si Él hace una promesa, la va a cumplir. El problema nunca está en Dios, sino está en nosotros. Estaba recordando hace rato que estaba dándole otra repasada al estudio. Este pasaje, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios por cosas que no obedecimos, que sembramos mal y aún nos atrevemos a decirle a Dios por qué. Y parte del análisis de nuestra vida, esto es como un comentario al margen para esta preparación que necesitamos. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer al escudriñar nuestra vida es primero ver si realmente estamos obedeciendo. Esta persona con la que yo estuve chateando ayer y fue un gran rato, ¿saben qué? Y que les reitero, les dije que vivía su propia doctrina. Me di cuenta que ella tiene todo preconcebido cómo debe ser el cristianismo, pero, pero está lejos de la obediencia a Dios. Tiene sus propios términos. Y al leer unos escritos que me mandó, inmediatamente me di cuenta y le dije, no debemos nosotros de caer en este tipo de cosas, porque podemos pensar que estamos con Dios y no estamos con Dios. Entonces, cuando, si realmente queremos estar preparados para la venida de Él, tenemos que ver qué áreas de nuestra vida pueden estar sujetas a Cristo todavía. Un área de nuestra vida que no está sujeta a Cristo, tenemos que saber es que no la queremos entregar. Y ese es un punto muy importante. Se supone que cuando venimos a Cristo le tenemos que entregar todo. Se supone que le entregamos nuestra vida. Pero si tú te reservas áreas de tu vida, a lo mejor ni llegas a ser, ni has llegado a ser salvo por eso mismo, o si llegase a ser salvo, estás privándote de una revelación más grande con Dios, con Dios. Por eso tenemos que confiar en su fidelidad. El llamamiento de Dios es un llamamiento divino y se refiere al llamado eficaz de Dios a sus elegidos para salvación. Recuerden, Dios es el que nos llama. Dios es el que nos da dones para que podamos servirle y seamos complementarios al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
para que podamos ejercer los dones y complementemos la enseñanza total o el servicio a Cristo, a Dios, que es la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, el llamamiento tiene mucho que ver con el destino que vamos a tener o lo que tenemos que cambiar en nuestra vida de la inercia que teníamos. Nuestra inercia era el pecado. Primera de Pedro 4:3 dice, a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nosotros corríamos de una manera. Tenemos que cambiar. Si una persona incrédula con la que tú te relacionas no ve en tu vida algo diferente, no ve a Jesús, que tu vida le cause una convicción, quiere decir que hay áreas de tu vida que te estás reservando que no le has entregado a Dios. A lo mejor temes ser ridiculizado, a lo mejor temes ser excluido de un grupo que amas, de amigos, por ejemplo, ¿no? Te gustan los amigos, los que tenías desde antes, sigues con ellos y para seguir con ellos muchas veces tienes que tolerar cosas impías y eso hace que tu testimonio o que no reflejes a Cristo como debe ser. Pero este pasaje nos dice, tenemos que ser dignos del llamamiento de Dios y esto implica renunciar a todo aquello que pueda poner en entredicho el nombre de Cristo, que pueda confundir lo que es el verdadero evangelio de Cristo con las personas con las que tratamos, ya que la iglesia es el reflejo de Cristo. Acuérdense ustedes de Israel. Antes de la iglesia, Israel fue el que tuvo el privilegio de dar a conocer a Dios ante el mundo antiguo. Y no nada más no lo dio a conocer, sino que se fundió en las costumbres de todos ellos. Cuando Dios mete a Israel después de todas las pruebas y de los 40 años en el desierto a la tierra prometida, les dice, no se contaminen con los ídolos de las naciones ni con sus costumbres, etcétera. ¿Y qué pasó? A la larga se mezclaron y desvirtuaron el nombre de Dios. Por eso es tan importante tener en claro el llamamiento. O sea, el llamamiento es para servirle. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios, perdón, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Realmente estás quitando de tu vida todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Piénsalo, medítalo. Puede haber algo muy fuerte en tu vida que no quieras dejar. Es lícito que te pueda pasar eso, pero ¿sabes qué? No es lícito que lo sigas haciendo. Hay pasajes que te dicen, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Todo lo puedo el Cristo que me fortalece y todos conocemos esto, ¿no? Romanos 1:6-7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, analicemos dos cosas. Llamados a ser de Jesucristo. Recuerden ustedes, o no sé si lo tengan presente o lo sabían, que muchos en el primer sermón de Pedro, cuando les testifica que se convierten más de 3,000 personas, había muchos creyentes de muchas partes. Seguramente en ese momento muchos eran romanos que venían, creyentes que venían de Roma y que se convirtieron y fueron fieles y fundaron iglesias. La carta a los romanos, precisamente, porque Dios todavía no, perdón, Pablo todavía no visitaba Roma.
es precisamente para todo ese tipo de creyentes. Y él les exhorta en su carta, al principio de su carta, han sido llamados a ser de Jesucristo. Pero también menciona otra cosa, llamados a ser santos. ¿Ven ustedes? También menciona eso, a ser santos. O sea, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Este es el llamamiento que Dios nos da. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. Y si realmente le perteneces a Dios, debes anhelar la vida de santidad y debes saber que ya no te perteneces a ti mismo. Y si ya no te perteneces a ti mismo, tienes que tener confianza plena de que Dios, que administra toda la creación y todo el universo, es el mejor que puede administrar y gobernar tu vida. Si no, no existirían pasajes como Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la primera parte que todos tenemos bien grabadas, ¿verdad? Pero la segunda, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados a vivir una vida diferente y hay un propósito para nuestras vidas. El día en que Dios cumpla su propósito en nosotros, ya nos podremos ir de este mundo. Ya Dios nos llevará porque ya cumplió su propósito en mí. O como dice este salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Ves? O sea, fuimos llamados a ser santos y conforme a su propósito. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿En qué piensas? Naturalmente, como humanos, en este mundo, viviendo en la carne, pues vemos y tratamos de planear las cosas a la luz de este mundo. Y no está mal que organicemos nuestra vida, que seamos prudentes en muchas cosas, etcétera. Pero en realidad, nuestro futuro no está aquí. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, se habla de los que están en la tierra y de los que están en el cielo. Y muchos todavía están en la tierra, de los que dicen que están en el cielo, porque Dios ya hace una división. Los que están en la tierra son los que no son salvos, los que pertenecen al maligno. Y los que estemos en la tierra, pero que nos llaman que estamos en el cielo, somos a los que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. O sea, entonces en ese, en esta enseñanza, nosotros ya no estamos en la tierra, estamos en el cielo. ¿Cómo vivimos? Como dice Colosenses, ¿no? ¿Por qué os sometéis a cosas como como dice, no, ahí se me fue, ese Colosenses capítulo 3, No toques, no manejes, y ni este, angusties, ¿no? Conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas. Sí, sí, pues habéis muerto con Cristo, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como estos, ¿no? No manejes, ni gustes, ni aun toques, ni aun toques, en conformidad a normas y mandamientos de hombres. ¿Ven ustedes? O sea, ya no pertenecemos a este mundo, ni a las filosofías de este mundo, ni por lo que este mundo vive. Somos ciudadanos del reino. Entonces, nuestro llamamiento es para cumplir o vivir bajo los intereses de Dios. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos otro aspecto muy importante. O sea, comunión, como un pensamiento, como un objetivo, como un propósito. ¿Ven ustedes? Fuimos llamados a ser como Cristo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podemos decir que vamos a tener comunión con Cristo si nuestros intereses son diferentes a los de Él? A lo mejor dices, pero ¿cuáles son los intereses de Dios?
Ahí están revelados en la palabra. Este pasaje que dice en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han entrado en corazón de hombre, generalmente nosotros lo relacionamos, y sí, en parte así es, a que nadie se imagina lo que vendrá, pero también tiene otra aplicación doctrinal a las revelaciones de Dios. Hay cosas que Dios no le va a revelar a alguien que no quiere obedecer. Por eso el llamamiento implica el hecho de que nuestro cuerpo, espíritu, alma, etcétera, todo lo que ya vimos de principio, esté enfocado en cumplir la voluntad de Dios. Y mientras más lo hagamos, más vamos a ver su gloria y la revelación de Dios en nuestra vida. También a eso se refiere este versículo, las revelaciones de Dios. Imagínense cuando Pablo dice, Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré. ¿Ven ustedes? Nosotros tenemos que anhelar cada día compenetrarnos más en las enseñanzas de Dios y en su voluntad. Pero Dios no se va a revelar más ampliamente si nosotros no queremos entregarnos más, ya que la falta de entrega impide que nosotros veamos a Dios como realmente es. ¿Acaso no el pecado nos hizo ver a Dios totalmente distorsionado? En la vida de pecado, ¿qué pasa? Sientes que Dios te quiere quitar la libertad, sientes que Dios no te permite disfrutar de la vida, sientes que Dios no te deja hacer lo que tú quieres, por tanto te alejas de Dios y hasta odias a Dios. Así es el mundo odia a Dios. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 15, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Ven ustedes? Esa parte ya no debe de existir en nosotros. Si ahora somos de Dios, quiere decir que lo amamos, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, cuerpo, mente y alma, y con todo nuestro ser, y con todas nuestras fuerzas. Ese también fue el objetivo de analizar todo lo que analizamos en un principio de amar a Dios, de la división entre cómo tenemos que amar a Dios, ¿no? Entre el espíritu, el cuerpo, o sea, con todo nuestro ser, en conclusión, que ya vimos, ¿no? Entonces pregúntate, ¿cómo amas a Dios? Comunión con su Hijo Jesucristo es lo que tenemos que buscar por sobre todas las cosas. Y si hay cualquier cosa en nuestra vida que pueda impedir esta comunión, tenemos que quitarlo de nuestra vida, porque no hay experiencia más grande que vivir en armonía y en comunión con nuestro Señor. De ahí viene el gozo, que es nuestra fuerza para cambiar y dejar el pecado. Efesios 4:1 y 14. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, fuiste llamado para que todo tu cuerpo, todo tu ser, sirva a Dios, en cuerpo y en espíritu. Ese es el llamado digno y esa debe ser la vocación que tenemos nosotros que tener para servirle. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se fijan? Es todo lo que estamos viendo totalmente anclado a la palabra de Dios. El propósito de Dios
Es el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Ves? Y lo más maravilloso que implica la multiforme sabiduría de Dios, antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Dios planeó todo esto hacia el futuro. ¿Ven ustedes? Antes del cumplimiento de los siglos. No conforme a nosotros, a nuestras obras, sino conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo. ¿Se dan cuenta cómo es la palabra? Ella misma nos ilumina. Primera de Pedro 2:9, todos los conocemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el énfasis es, nos llamó para salir de las tinieblas y vivir en su luz admirable. Lo mismo que estamos diciendo. Mientras más te santifiques, mientras más quieras vivir para Dios, más vas a poder ver su luz, más cautivado serás por Él. ¿Qué dice el Salmo 16:11 que yo sé que algunos se saben? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué no tengo gozo en la vida cristiana? ¿Por qué no puedo tener victoria en muchas cosas? Porque no has llegado a su presencia, porque hay cosas que te has reservado para Él. Te has limitado en tu entrega a Cristo. Y eso te impide ver su luz. ¿No dice el Salmo 119, en su luz, en tu luz veremos la luz? Primera de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual estáis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, la luz de Dios en las tinieblas del mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Para que salga, para que resplandezca en vuestros corazones. ¿Ven ustedes? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. La luz de Dios debe guiar nuestras vidas en este mundo de tinieblas. Entonces, volviendo a Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a vivir fuera de las tinieblas y en su luz admirable, parafraseando un poco. ¿Ven ustedes? Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, quizá es verdad que a través de las pruebas padezcamos, pero el objetivo de las pruebas es quitar todo estorbo que nos impida ver la gloria eterna de Jesucristo. El pecado nubla nuestra mente, nuestra terquedad, nuestra necedad. ¿Ven ustedes? La falta de confianza en Dios que implica las presiones de la vida. ¿No dice un proverbio que las presiones hacen entontecer al sabio?
Pero si tenemos los ojos puestos en la gloria eterna de Jesucristo y en su llamamiento, no importa qué padezcamos en esta vida, cada prueba nos va a acercar más a Dios. Por eso la última frase, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué no poner atención en esto? Dios es el que nos va a nos está perfeccionando en las pruebas, nos está afirmando en la fe, nos está fortaleciendo para seguir adelante y nos está estableciendo para vivir como Cristo quiere, como Cristo vivió. Vean ustedes todo lo que implica este llamamiento de Dios. Primera de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí, parte del llamamiento es la elección. Tienes un libre albedrío. Dios te lo siguió dejando. No somos robots, autómatas. Somos personas con criterio, con la capacidad de decidir. Por eso es que tú decides si lees la Biblia o no. Tú decides si vas al estudio o no. Tú decides si solo estás siendo religioso al ir, cumpliendo para calmar tu conciencia, o vas a buscar a Dios verdaderamente. Esa es la elección que Dios quiere que tengamos. Si decides, decide por Él. Entonces, si Dios es el que llama, Él también traerá su gloria eterna a quienes ha llamado. Y ninguno de ellos se perderá. No, no, Jesús dijo en Juan 6, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he llamado para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Es Juan 15. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos eligió para ser como Jesús, para el Padre. Y nos ha dejado en este mundo para llevar fruto y para que este fruto permanezca. No un trabajo superficial, como hacíamos en la pasada iglesia. Llevas a una persona a orar y ya cumpliste. Tenemos el ejemplo de Pablo. Todas las personas a quienes Dios nos lleva a hablarles de Cristo, si es posible, tenemos que procurar darles un seguimiento, ofrecerles. Aunque muchos no respondan y les puedas hablar y nunca más sepas de ellos, tú tienes que estar dispuesto a responder. Entonces, si hemos tenido este llamamiento, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Dios nos está llamando. Si ya eres salvo, ya estás en Cristo. Ya tienes la garantía de la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, ¿no? Ya tienes la garantía. Nadie se perderá. Eso te lo dice Juan 10, 27 al 29, principalmente el 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la promesa. Nosotros a veces pecamos porque no tenemos seguridad. Y la inseguridad nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. Por eso Dios nos da promesas como estas, para darnos seguridad y que no tomemos nuestra vida en nuestras manos. Pero obedecer a Dios comúnmente nos lleva a negarnos a nosotros mismos. No comúnmente, siempre. Pero, ¿qué promesas nos da?
Bueno, hace rato vimos Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero vamos a ver el 29 y el 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estamos diciendo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí estamos otra vez, el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el proceso. ¿Ven ustedes? Ahí está el proceso. Dios nos llama para ser santos. Dios nos llama para ser como su Hijo. Dios nos llama para justificarnos, para darnos un destino eterno y a final de cuentas, glorificarnos. Aunque nosotros, el día que venga el juicio de las obras y tengamos recompensas, coronas, todo lo vamos a poner a los pies de Jesucristo porque vamos a entender que en nosotros no hay nada y Él lo hizo todo. Sí, también dice en este pasaje, el 30 de Romanos 8, que también glorificó, a estos también glorificó. Pero tenemos nosotros que vivir para glorificarle a Él. Y Él tiene promesas como esta, que también yo creo que todos se saben, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven ustedes? También la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Dios va a ser fiel siempre y Él no va a dejar de trabajar en nuestra vida, para que seamos semejantes a Cristo. Y para concluir esta parte de la enseñanza de hoy, Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y bueno, el 25 no lo podemos excluir. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Pero Él es poderoso para guardarnos. ¿Por qué un creyente cae? Porque se salió de la voluntad de Dios, pero la fidelidad de Dios, quien es salvo, siempre lo va a regresar. Por eso el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Ven ustedes? ¿Crees realmente en Dios? Dedícale tu vida. No permitas que nada estorbe tu relación con Él. Santifícate cada día y en aquellas cosas que te sientas débil y que veas que no puedes, porque todos tenemos esas áreas, sin excepción, pidámosle a Él que nos la quite, que nos ayude. ¿Saben cómo Dios nos libera de este tipo de debilidades? Cambiando nuestra mente. Por eso siempre está implícito el arrepentimiento. Dios, yo soy así, pero ya no quiero ser así. Yo soy un necio porque siempre caigo en las mismas cosas, pero ya no quiero. Ayúdame, cámbiame. Esto implicaría un arrepentimiento sincero y genuino. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Recuerden, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de perspectiva. Cuando nosotros estamos con algo que no queremos dejar es porque tenemos la perspectiva incorrecta. Y generalmente lleva implícito a nuestra autosatisfacción. Ya ven que en varios estudios yo les he dicho que el origen del pecado es perseguir la autosatisfacción, porque te lleva al egoísmo, a vivir para ti, no para Dios.
Pero si estás convencido que el pecado no te hace feliz, por eso estás en Cristo y saliste huyendo, ¿por qué volvemos a Colosenses, ¿no? ¿Por qué os volvéis a someter a cosas tales que, cómo, ¿no? Si habéis sido liberados con Cristo, ¿por qué os volvéis a someter? Es volver a Egipto, recuerden lo que Dios le dijo a Israel. Ya lo hemos repetido últimamente. Nunca jamás regreses a Egipto, le dijo a Israel. Lo dijimos el domingo. Nunca jamás regreses a Egipto. Ahí Dios nos lo está diciendo. Nunca jamás regreses a la vida de la cual saliste huyendo para venir a Cristo. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que permitamos que nos aleje de Dios, en lugar de que nos consagre, nos va a impedir seguir este llamamiento santo que Él nos da. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos mucho por este estudio. Padre, sin duda alguna, tú siempre tienes algo que decirnos y hoy nos has ampliado en muchos conceptos, de que somos una unidad indivisible y todo lo que hagamos, pensamos, sintamos, vemos, temamos, puede afectar nuestro ser y si no confiamos en ti puede afectar nuestra relación contigo. Por eso humildemente, Señor, queremos pedirte que nos sigas limpiando y purificando de maldad. Perdónanos, Padre, todos aquellos actos de rebeldía que aún tenemos contra ti y cambia nuestra mente. Llévanos un verdadero y genuino arrepentimiento para que cada día podamos ser más semejantes a tu Santo Hijo, viviendo para hacer tu voluntad. Sabemos que no hay cosa más grande en esta vida que seguir el camino de tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta, y porque nos lleva a una relación creciente contigo, Señor. Anhelamos vivir en la luz para que podamos ver todas las cosas desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, que es el correcto, Señor. Líbranos de vivir en nuestro propio punto de vista, muchas veces influenciado por el pecado, por los deseos engañosos, por las vanidades ilusorias. Haznos concentrarnos en ti, en tus promesas. Danos ese temor reverente a ti y a tu palabra, Señora, las cuales has engrandecido por sobre todo. Enséñanos a descubrir los verdaderos tesoros, como aquel hombre que encontró en un campo esa perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Jesús es esa gran perla. Y para poder adquirirla tenemos que vender todo, Señor, darlo todo por ello. Danos esta convicción. Bendice a nuestra iglesia y haz que sea una iglesia sana en todos los aspectos, en doctrina, en enseñanzas. Fomenta cada día una mayor creciente entre unos por otros, producto del amor que te profesemos a ti. Y concédenos, Padre, que todos en nuestra iglesia lleguen a ser salvos. También te pedimos que traigas a personas que quieran vivir para ti, Señor. Sabemos que los números no son lo importante, sino la calidad de la vida de una persona y la verdadera entrega. Así que, Señor, confiamos en que, aunque seamos una iglesia pequeña, tú nos estás llevando esa vida de calidad para usarnos más y más cada vez, cada día. Padre, también guarda a nuestros misioneros, manténlos en la fe, en la sana doctrina. Concédeles también la salvación de su familia y suple todas sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.